6:36, primera entrevista vía Zoom, cómo el Estado venezolano va anunciando la manera en que va a buscar la recuperación de su estado financiero, de sus recursos. Y por supuesto hay que darle una mirada al aspecto impositivo, tributario. El presidente Maduro plantea reforma tributaria para ampliar base de captación. En el contexto económico actual, ¿qué viabilidad, qué conveniencia puede tener esta, vamos a decir, qué viabilidad esta aspiración? Y en tal sentido, ¿cuáles serían los caminos más recomendables? Vamos a conversar con Daniel Lahoud, se escribe el apellido Lahoud, economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Como siempre digo, este señor tiene pupitre. Mira, Daniel, extraño que no estés aquí. Qué belleza de lente. Me gustan esos lentes. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Y yo también extraño no estar allá, ¿sabes? Lo que pasa es que hoy tenemos una pequeña complicación y bueno, pero en la próxima ocasión sí estaré por allá si Dios quiere. Cuando puedas, siempre bienvenido con tu esposa. Bueno, Daniel, ¿cómo ves tú la viabilidad de la meta planteada por el presidente Maduro que yo acabo de comentar? Bueno, yo tengo bastante tiempo comentando eso, ¿no? Y de hecho lo hemos comentado en el programa tuyo algunas veces, que una de las condiciones que hace falta para atraer más inversión en Venezuela es una verdadera reforma tributaria, ¿no? ¿Okay? Y eso significa reducción de impuestos, ¿no? Yo espero que esa sea la reducción, la reforma que se pretende hacer, ¿okay? Porque voy a ponerte un ejemplo bien claro para que te des cuenta de la importancia de una reducción de impuestos, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja competitiva que es natural, ¿no? Porque nosotros tenemos petróleo, ¿okay? Y por esa razón se produce mucho gas natural del petróleo y al mismo tiempo ese gas natural es la materia prima para la mayor parte de los productos petroquímicos que se elaboran en el planeta, ¿no? Y bueno, y por esa razón Venezuela debería tener una industria petroquímica bollante, ¿ok? Y no la tiene, ¿ok? De hecho, hubo varios intentos en la historia, el tablazo, este, el José, ¿ok? Y de hecho no hay un desarrollo profundo de esas empresas petroquímicas. Sin embargo, Colombia, que está aquí mismo al lado, lo logró, ¿okay? A pesar de que ellos no tienen la abundancia de petróleo y gas que tenemos nosotros. Y una de las razones de eso es que ellos le ofrecían a las empresas petroquímicas una reducción fiscal, ¿okay? En torno a la captación de mano de obra colombiana, ¿no? En la medida en la que ellos hiciesen inversiones y contratasen mano de obra colombiana, el impuesto a cobrarles iba a ser mucho menor y eso por supuesto atrajo muchísimas empresas petroquímicas a montarse en el territorio de Colombia. Y bueno, eso es una cosa que hay que tomar en cuenta. Pues. O sea, normalmente los políticos en Latinoamérica tienen la costumbre de que cuando hablan de reforma tributaria siempre hablan de subir la tasa de impuestos. Ajá. Esa no es la lógica, Mira, y ¿no? una disminución de los tributos debe ir acompañado de qué otras decisiones para encaminar el ánimo del inversionista y en consecuencia de la productividad. Bueno, fíjate, si tú reduces los impuestos, tienes que ampliar la base, ¿ok? Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces tienes que hacer que más personas paguen impuestos, pero que paguen una pequeña cuota de impuestos, ¿no? Eso hace que tú tengas la misma cantidad o quizá mayor cantidad que la que cobrarías cuando le cobras a pocas personas una altísima tasa de impuestos, que es lo que pasa en Venezuela, pues, ¿ok? Y bueno, y además de eso,
por supuesto, el gobierno tiene que reestructurarse y cambiar su estructura de gastos. ¿Okay? Esa es otra de las cosas que yo siempre he dicho que se tiene que hacer en Venezuela. En Venezuela el presupuesto es muy hierático, ¿okay? Muy estructuralmente rígido, ¿okay? Y eso no debe ser así. Pues. O sea, el gobierno tiene que ser como una empresa, ¿okay? Que se acomoda a la realidad del momento, ¿no? ¿Okay? Y que crea también mecanismos de reserva, ¿no? Fíjate que en la historia nuestra hay un caso sensacional, ¿no? Cuando el general Juan Vicente Gómez toma el control de Venezuela en el año 2000, en el año 1908, ¿okay? Ya él como vicepresidente en el gobierno de Castro había creado un fondo del tesoro, ¿okay? Y ese fondo del tesoro se fue alimentando, ¿okay? Fue como en algún momento lo fue el FIEM nuestro, ¿okay? Y bueno, y fíjate, Venezuela sufrió los coletazos de dos crisis en el gobierno del general Juan Vicente Gómez, la crisis que corre del 21 al 22 en los Estados Unidos, que fue una crisis devastadora, ¿okay? Que quizá pudo haber sido más fuerte que la del 29. Y bueno, y también vivimos la crisis del 29, ¿no? Y Venezuela, en ambas crisis, ¿okay? Echó mano de ese fondo del tesoro que había creado el mismo Gómez en el gobierno de Castro, ¿okay? Y que mantuvo como parte de su política. Y bueno, y subsanamos tanto las reducciones fiscales de la crisis del 21 y del 22 y como la reducción que corrió entre el 29 y el 35, que es el año en el cual muere Gómez, ¿no? O sea que Gómez acumuló en ese fondo del tesoro una gran cantidad de dinero a la cual se le podía echar mano, ¿okay? Sin tener que afectar la estructura de impuestos, que en ese momento no era impuesto sobre la renta y no era IVA, sino que era sencillamente el impuesto arancelario, ¿no? Que en Venezuela también fue muy alto durante toda su historia, ¿no? Desde la época de lo que la gente normalmente llama la colonia, el arancel en Venezuela es altísimo. ¿Okay? Daniel, fíjate, me quedan 2 minutos. ¿Qué efecto podría aspirarse en qué términos de tiempo una vez que se tomaran de la forma más adecuada estas decisiones que tú describes? Eso da un retorno en el resultado de corto, mediano plazo, palpable. Bueno, de corto plazo tienes una mejora impresionante en el consumo, porque si tú reduces los impuestos, tú favoreces que las personas puedan gastar más, ¿okay? O sea, que puedan tener mayor ingreso para poder disponer de él y gastar. ¿Las cosas no bajarían de precio necesariamente? Pregunto. Bueno, si se hiciese una reforma tributaria completa, ¿okay? Incluso una reducción de los aranceles, eso incidiría profundamente en los precios. Si te acuerdas, cuando terminó la pandemia, más o menos en el año 2022, ¿okay? El gobierno había reducido los aranceles a cero, ¿okay? Y claro, eso creó mucho malestar entre los empresarios venezolanos, pero los precios venezolanos bajaron, ¿okay? De manera tal de que las personas que recibían remesas y recibían una remesa de $100, les daba para hacer mercado, ¿no? Y un mercado que les duraba todo un mes, ¿no? Yeah. ¿Okay? En la medida en la que se fueron volviendo a reponer los aranceles, el precio de los productos comenzó a subir, ¿no? Porque eso forma parte de la base de cálculo del precio, ¿no? Yeah. El arancel muy alto significa precios muy altos. Claro. Mira, Daniel, se agotó el tiempo, te agradezco como siempre. Mira, espectacular ese fondo, ese look. Oye, multicolor, te queda muy bien. Espero que la próxima vez estés aquí, si te es posible. Siempre bienvenido por cualquier vía. Cuenta con eso. Gracias, Daniel. Yo encantado de estar contigo y con tu público. Gracias. Saludos a tu esposa. Hasta pronto. Daniel Laut, economista, especialista en finanzas y mercados financieros, con doctorado en historia, profesor de pregrado y posgrado en la UCAP y la UCB, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP, autor de varios libros y artículos académicos. Volveremos.